Hola, hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas a una clase más que el Señor tiene reservado para nosotros o nosotras, porque la mayoría somos mujeres. Vamos a dar inicio el día de hoy con un tema muy bonito. Espero que todas se encuentren bien en casita, saliendo adelante a pesar de tantas situaciones difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, pues el tema del día de hoy se llama Vencedora sobre la pereza. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Introducimos así nuestro tema. Una pregunta muy común para conocer mejor a una persona es: ¿dónde o en qué trabaja usted o tú? Y en algunos atrevidos, algunas personas más atrevidas se animan a preguntar: ¿cuánto ganas? ¿Te imaginas esto? Esta pregunta no siempre es bien recibida, aunque algunos sí la contestan. Pero ¿cómo te sentirías tú si te preguntaran algo así? ¿Y crees tú que donde te desempeñas, donde estás trabajando, te pagan lo que tú mereces? Pues imagínense ese tipo de preguntas cuando recién conoces a alguien. Pues sería medio raro, ¿verdad? Qué bueno que el común denominador no se atreve a preguntar eso a la primera vez que te conocen. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta más alta de la mayoría? Pues trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. ¿Por qué? Porque nuestra actitud equivocada en cuanto al trabajo lo tenemos muy distorsionado, ¿verdad? Tenemos una actitud muy equivocada. Muchas veces lo consideramos un mal necesario, hasta una maldición. Para algunos el trabajo es una maldición, pero no es algo digno. No lo consideran como una bendición. Pocos hombres, pocas personas reciben o tienen gran satisfacción personal en sus trabajos. Y por esta misma razón, las personas anhelan, casi todas, o anhelamos en algún momento dado, ganar la lotería. Así jamás tendríamos que trabajar. Miles de personas están soñando trabajar para el gobierno, ¿a poco no? Pero no con el deseo de servir correctamente a los compatriotas, sino que se considera que si trabajan en gobierno será una manera de trabajar lo menos posible para recibir un buen sueldo. Ustedes saben a lo que me refiero. Pues este modo de pensar es una desgracia, ¿verdad? Pues vamos a ver un poquito sobre la pereza. Pues la pereza es una realidad que nos afecta a todos los seres humanos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo días que no me nacen ganas de hacer nada. Días que si por mí fuera, me quedaba todo el día acostada en la cama, y si puedo dormida, mejor. Pero la mayoría de las veces, aún en días difíciles como esos, me levanto a trabajar y a hacer algo que es necesario e importante, como las actividades de casa. Hace años, aunque me levantaba toda cansada del trabajo, pues a llevar a los hijos a la escuela, a la comida, en mi caso al trabajo,
Y yo creo que a todas ustedes les ha pasado lo mismo. Se tienen que levantar porque hay cosas necesarias, importantes, que tenemos que hacer. ¿A poco no? Y yo creo que a todas nos ha pasado. La pereza, a modo de definición, es la falta de deseo o descuido en realizar acciones, movimientos o trabajos que son necesarios e importantes para la subsistencia o el desarrollo integral. A la pereza también se le denomina negligencia. La Biblia sí menciona pereza, pero por lo general cuando se refiere a pereza está nombrada como negligencia. Y la negligencia es precisamente flojera, haraganería, holganacería, vagancia, etcétera, etcétera. El problema no es que a veces no sintamos ganas de hacer algunas cosas. El peligro es cuando la pereza se convierte en un estilo de vida, lo que nos puede llevar a pecar de muchas maneras. Y podemos decir, entonces la pereza es pecado. Pues vamos a ver qué es lo que dice el Señor. La pereza como tentación y pecado es diferente a ocasionalmente estar cansado. Eso se entiende, ¿sí? A eso no se refiere la Biblia. Hay personas que luchan con falta de energía en su diario vivir debido a condiciones de salud física, como por ejemplo alguna discapacidad, alguna situación que lo mantiene con los medicamentos cansados o aturdidos, cosas así. Por ejemplo, también hay personas que padecen de hipotiroidismo y las personas tienen la piel muy reseca, se la pasan casi todo el día dormidos, inactivos, poco presentes en su diario vivir cuando la alteración es profunda. Entonces no se refiere a eso. Y también hay situaciones emocionales como la depresión que también nos mantienen dormidos. Si caminamos pocas cuadras te mantiene muy cansado, etcétera, etcétera. No nos referimos a esto. Otro asunto también es cuando tenemos una edad avanzada, pues las energías ya no son las mismas que cuando se es joven. No, hombre, cuando se es joven, ustedes que son jóvenes que están viendo esta plática, pues en un 2x3 terminas, vas, vienes y hasta te sobra y te alcanza tiempo. Pero cuando la máquina se va gastando en estos cuerpecitos, nos hacemos más lentos, un poco más torpes, la memoria se nos olvida qué hacer y luego hasta nos sentamos, yo sabía que iba a hacer algo pero ya no me acuerdo, y tendemos a hacernos más mesurados y las energías van bajando. Muchas veces tenemos que cuidar nuestra alimentación y hasta inyectarnos una que otra vitamina para levantarnos, ¿verdad? No nos referimos a este tipo de pereza. Incluso ahora vamos a hablar hoy vamos a hablar de la pereza de aquellas personas que no quieren hacer nunca nada, que se la pasan dormidos, que están sanos, pero que decidieron no hacer nada. Gente tan perezosa, pero tan perezosa que pareciera que son alérgicas al trabajo. Son personas que siempre dicen que están buscando trabajo,
pero cuando lo encuentran no lo pueden retener, ya que su pereza es bastante grande. Y lo gracioso es que estas personas regularmente son las que más hablan de progresar y de que quieren tener buenas cosas. Son personas que dicen: cuando yo tenga, cuando yo haga, cuando yo vaya, pues cuando yo tenga un buen trabajo me voy a comprar una casa, un esto, un lo otro. ¿Cuándo? Pero ese cuándo nunca llega. ¿Y saben por qué? Porque no quieren trabajar. La palabra de Dios es muy clara y precisa. Un ejemplo lo tenemos en Proverbios 19:24 y dice que el perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Estas personas en su vagancia se la pasan buscando lo fácil, lo que es cómodo. Por ejemplo, buscan los atajos, el camino de menos resistencia, que lamentablemente es lo que en la mayoría de los casos nos lleva a pecar contra Dios y contra el prójimo. También la Biblia en Mateo 25, 14 al 30 nos presenta la parábola de los talentos. Seguramente muchas de ustedes lo han leído, pero si no han leído esta parábola, yo las invito a que lo lean. Mateo 25 del 14 al 30. Y aquí habla, el Señor Jesús utiliza este breve relato para, entre otras muchas cosas, enseñarnos sobre el peligro y las consecuencias de la pereza. Y empieza diciendo que había un hombre rico que antes de emprender un viaje largo distribuyó dinero entre sus siervos para que lo administrasen según la capacidad que se les había sido dada. Dos de los siervos enseguida invirtieron responsablemente en ese dinero y hubo fruto. Ese dinero el Señor, su jefe, se los había confiado, ¿sí? Como Dios nos confía hoy a nosotros todo. Y estos dos siervos producen ganancias significativas. Pero el tercero, en vez de invertir, escondió el dinero de su señor. En otras palabras, no hizo nada. Y vamos a ver, y finalmente, para excusarse, dijo que pues que no valía la pena trabajar eso porque su siervo era malo, su patrón era malo, era un flojo y no trabajó. Luego, cuando este hombre rico regresa de su viaje, arregló cuentas con sus siervos, como nos dice aquí en Mateo. Los dos que diligentemente administraron e invirtieron lo que se les había confiado, recibieron palabras de elogio y se les recompensó con más y mejores condiciones de vida y trabajo. Pero el tercer siervo, el perezoso, como lo llamó el Señor Jesús en el versículo 26, dice que no tuvo ninguna ganancia que presentar porque no había hecho nada con lo que se le había confiado. A ese le fue muy mal. No solo el Señor le recriminó severamente su vagancia, él se excusó, sino que también le recriminó lo poco que tenía y se le quitó. Y esto poco que él tenía se lo dio a otras personas para que lo administraran.
Entonces recordemos que nosotros somos administradores del Señor. También me gustaría que fuéramos a la Biblia, si tienen por ahí su Biblia, y vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes, que también nos habla de esto, ¿sí? Esa la tenemos igual ahí en Mateo 25, del 1 al 13. Está antes del pasaje de los talentos. Mateo 25, del 1 al 13, y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tristemente, hay muchas personas que no viven dentro del propósito de Dios y no alcanzan lo que Dios ha preparado para ellos o para ellas. No porque no puedan, sino porque, como vemos aquí en Mateo, y nos queda muy claro, a todos se nos han dado capacidades, dones y talentos para poder hacer todo lo que Dios nos pide, sino que simplemente porque son vagos, perezosos y desganados, no obtienen lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, como el caso de estas vírgenes. 5, las prudentes guardaron aceite, tenían preparado su aceite en esas lámparas para cuando llegara el novio o el esposo. Y las otras 5, pues por pereza no quisieron hacerlo. Y aquí habla de algo físico, pero también espiritual. El mantener nuestra lámpara encendida significa velar, orar, leer, poner en práctica la venida, poner en práctica y esperar la venida del Señor. ¿Y qué vamos a poner en práctica? Pues las enseñanzas que Dios nos da para nuestro bien. Entonces, qué importante es no ser perezoso, porque podemos perder la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto sí es peligroso, porque esto es eterno. No solo Dios nos está preparando para vivir el aquí y el ahora, no, sino nos está preparando para cuando estemos en su presencia.
¿sí? Y si desde aquí nosotros no estamos interesados en ir al reino de los cielos, pues ya sabemos a dónde va a ir una persona que no está interesada, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, cambiando de tema, que quieren un buen trabajo, pero les pesa estudiar para tener mejores oportunidades. En el trabajo hay personas que quieren progresar, pero siempre tienen una mala actitud y son mediocres en su desempeño. Hay personas que quieren tener relaciones saludables, pero no le dedican el tiempo y esfuerzo que las mismas requieren. Quieren crecer en su fe y agradar a Dios, pero son unos vagos espirituales, ustedes me entienden, ¿verdad? No leen ni estudian la Biblia, pero quieren más conocimiento y sabiduría. Pues ¿cómo? Si solamente yendo a la palabra de Dios es como vamos a obtener el conocimiento y la sabiduría de Dios. Muchas personas no oran, oran un minuto así como y ya, vámonos. No, el orar implica pasar tiempo, ya lo hemos visto. Sacar todo aquello que traes y esperar a que Dios te responda. Pero la verdad es que muchas personas no quieren tener intimidad con el Señor. No son realmente generosas, pero quieren recibir abundancia. Muchas personas no sirven a través de sus dones y sus talentos. Y recordemos que todas, el Señor ya nos ha repartido dones y talentos y no los estamos usando. El Señor un día nos va a hacer cuentas de eso. Y cuando tú sabes que alguien tiene determinado don, por ejemplo el de sanidades, vas con el que tiene don de sanidades y le dices, puedes orar por tal persona o puedes orar por mí, pero no se ponen a practicar precisamente la oración imponiendo manos sobre los enfermos. Y qué tal y que el Señor ya te dio el don de sanidades y tú no lo sabes y lo estás desperdiciando. ¿Por qué? Porque no lo has practicado. Los que tenemos un don debemos ponerlo en práctica. Para eso nuestro Dios lo ha dado, ¿sí? Entonces usemos nuestros dones y nuestros talentos tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay personas que quieren que la iglesia les eche la mano, pero no hacen absolutamente nada en el servicio precisamente ahí. Son personas que no dan fruto en ningún sentido, que no son personas que estén alegres. Espero que se esté entendiendo esto y que nos caiga el 20. Debemos, por bien nuestro y de nuestra comunidad, obedecer al Señor y poner en práctica a través de nuestro servicio lo que ya tenemos y lo que ya sabemos hacer. Oye, pero es que tal trabajo a mí, ahora sí que valga, pues no lo puedo hacer, no puedo hacer ese trabajo. Bueno, pues vamos a empezar por poquito y ya verán cómo poco a poco se va a ir desarrollando aquella actividad y la vamos a ir perfeccionando cuando tenemos una buena actitud. Porque ¿a poco no? Muchos de nosotros queremos comer el pavo, pero no queremos cocinarlo. Queremos comernos el postre, pero no queremos hornear el pastel. El Señor nos invita a que con gozo y con alegría pongamos en servicio nuestros dones. La invitación en este día es que le pidamos al Señor que nos dé las fuerzas
para resistir la tentación de la pereza, y que por medio del Espíritu Santo le pidamos al Señor Jesucristo que nos conceda la voluntad para que seamos personas diligentes. Y ya hemos visto que una persona diligente es una persona que hace hoy lo que tiene que hacer, que se esmera por hacer las cosas correctamente y que no dejan las cosas para mañana o al ahí se va. El que deja para mañana las cosas es una persona negligente, y eso lo vamos a ver mucho en este tema. Pero a Dios le agradan los diligentes. Entonces es importante que nosotros seamos personas diligentes, emprendedoras, esforzadas, que procuremos un estilo de vida de excelencia, y no es para que otras personas lo vean, sino porque el ser diligentes va a dar fruto. Hasta te da tiempo para hacer otras cosas porque no vas dejando tiraderitos en todo el camino o desorden por donde vas pasando. Tienes tu vida ordenada. Cuando una persona tiene su casa ordenada, y hablo de su casa, hijos, esposo y hasta el mobiliario y la limpieza de su hogar, eso va a reflejar quién eres tú en realidad. No puedes ser una persona muy bien vestidita, muy de las de acá, y decir que eres muy diligente cuando tu casa está tirada, cuando no hay ropa que se pongan, cuando no hay comida porque estás trabajando, o a veces pones de pretexto el ministerio, que abandonas tu hogar por ir a servir al Señor. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar, recordémoslo, mujeres, recordémoslo, mujeres preciosas. Seguramente todas trabajamos o hemos trabajado fuera de casa, pues empecemos desde ahí y démonos tiempo. Es que no me da tiempo, levántate más temprano y duérmete más temprano, no te duermas tan noche viendo la tele, ¿sí? Entonces esos son algunos ejemplos que Dios quiere que nuestra vida sea de excelencia. Y precisamente a veces no es que arregles tu casa o tengas todo en orden para que la gente lo vea. ¿A poco no te gusta a ti entrar a tu casa y ver tu casa limpia, ordenada y todo en su lugar, aunque vivas sola? Eso es muy bonito. Pues ahí lo dejo a su consideración, chicas. La Biblia nos enseña en Proverbios 13:4 que el perezoso o negligente ambiciona y nada consigue, pero el diligente ve cumplidos sus deseos. Y preguntamos, ¿y por qué el perezoso ambiciona y nada consigue? Pues porque nada hace, nada más ambiciona, pero no pone acción. Pero el diligente que sí la pone, entonces ese sí va a ver cumplidos sus deseos. Sea en lo mucho o lo poco, seamos diligentes y perseverantes. Seamos esforzadas y procuremos, como ya dijimos, la excelencia. Pues el Señor a través de su palabra nos exhorta, por ejemplo, en Colosenses 3:23 y 24, lo siguiente. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Si tú te imaginas que tu patrón
o tu esposo, que es una realidad, tu patrón es Dios y tu esposo también es Dios. Si tú haces tu trabajo no para tu jefe físico o esposo físico, sino lo haces como viendo al Señor que está ahí presente, ¿cómo harías tu trabajo? ¿Como lo has hecho siempre? ¿O te esmerarías por hacerlo mejor? Por dar más tiempo, por limpiar mejor, por preparar mejor tu comida. Imagínate que hoy va a ir de visita el Señor a tu casa. Si cuando va tu comadre o tu amiga o tu hermana o tu hija, si ya no vive en casa, pues arreglas la casa, que esté bonita, que huela bien y todo. ¿Cómo la arreglarías sabiendo que el Señor va a comer o va a cenar? Pues bien bonita, ¿verdad? Pero te tengo una noticia que es importante que mantengamos aquí. El Señor vive en ti y vive en tu casa física también todo el tiempo. Entonces, no es para un momento específico, es todo el tiempo. Y tus hijos, tu esposo en lo físico, tu patrón en lo natural, está viendo tus actividades diarias y claro que hay recompensa cuando somos diligentes. Tampoco estoy hablando de que nos vayamos al extremo y que todo el día andemos con el trapito aquí y viendo polvito y basura. No, que el Señor nos dé ese equilibrio. Y ustedes entienden a lo que yo me estoy refiriendo. Que trabajemos y que seamos diligentes y de preferencia que lo hagamos como para el Señor. Porque si nosotros no nos despegamos del televisor, del Facebook, del internet, de las tablets, de todos los medios electrónicos, y ponemos nuestras energías en cosas de impacto y que tengan el potencial de ser de bendición, si no nos despegamos de ahí no nos va a rendir el tiempo y en esto no hay nada de sabiduría, lo conocemos nosotros. Entonces nosotros podemos ir recortando aquellas cosas que nos quitan el tiempo, ¿sí? Hay veces que también nos tardamos en el teléfono pegaditas un buen rato. Pues antes no nos podíamos mover porque la extensión no daba mucho. Pero ¿qué tal ahora con los inalámbricos en casa y con los celulares? Pues si hasta manejando vamos platicando. Pero bueno, no dejemos de hacer nuestras actividades y pongamos un tiempo para todo. Y esto pues en la práctica, practiquémoslo día a día y ya verán cómo sí podemos ir dejando a un lado la pereza y no olvidar aquellas cosas que son importantes. Algo que necesitamos recordar es que no debemos creer las mentiras del enemigo de que no podemos o que no somos capaces. Pues como nos aclara la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y siempre recordemos las palabras de bendición que el Señor del relato de Mateo pronunció sobre sus siervos diligentes y perseverantes. ¿Saben qué les dijo cuando dieron buen fruto? Les dijo: hicieron bien, siervos buenos, fueron fieles, en lo poco fueron fieles y en lo mucho les pondré. Vengan a compartir la felicidad de su Señor. Palabras que si somos buenos administradores de lo que se nos ha dado y somos diligentes y esforzados,
en nuestro caminar en esta vida, un día también serán pronunciadas palabras como estas a nuestro favor. El Señor, en pocas palabras, les dijo: muy bien, han hecho lo correcto, porque ustedes son siervos fieles, pasen al reposo de su Señor. Eso esperamos todos, ¿verdad? Cuando lleguemos a su presencia. Por un momento, piensa en las cosas que anhelas que ocurran en tu vida. Por ejemplo, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad donde tú te mueves. Pregúntate qué cosas no están ocurriendo. O pregúntate, ¿no están ocurriendo porque Dios no quiere? ¿O yo no puedo hacer nada? ¿Yo no puedo ayudar en nada? ¿O simplemente no está sucediendo nada porque es en mi pereza? No estoy haciendo lo que tengo que hacer. En resumen, hay cosas que se pueden hacer a mi alrededor, en mi iglesia y en otros lados. ¿Cómo puedo yo participar? Si tú ya estás participando, qué bueno. Pero si no lo estás haciendo, es bueno echar un vistazo alrededor y decir: ¿cómo puedo colaborar para que mi calle, con mis vecinos, con mis hijos, en donde tú estás, pueda yo hacer algo de beneficio? Entonces, seamos personas diligentes, emprendedoras. Todas tenemos buenas ideas, todas nos podemos esforzar. Seamos esforzadas y que procuremos tener una vida exitosa, de excelencia. Tampoco te preocupes si algo no te sale bien, con que lo estás intentando es bueno, y cada vez vamos a ir perfeccionando determinada tarea o determinada labor, o dando más tiempo para una actividad. Espero no estarlas haciendo bolas. Dejemos de la flojera a un lado y empezar a movernos, empezar a buscar en qué ocuparnos, para que en todo lo que somos y hagamos seamos bendecidos y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Creo que no me las hice bolas, disculpen, ando con la boca un poco seca. Ante la tentación, en Jesucristo tenemos esperanza, porque Jesús venció. Nosotras podemos también salir vencedoras del desierto de la tentación, ya sea el orgullo, la codicia, la envidia, el enojo y, ¿por qué no, la ira, la lujuria, la glotonería y la pereza? Entonces, no hay tentación ni expresión de pecado que no pueda ser conquistada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, quienes estaban luchando con un sinnúmero de tentaciones como tú y yo el día de hoy, los animó diciendo, y el Espíritu nos anima hoy a nosotras también y nos dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que no puedan aguantar.
Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo es muy conocido por todos nosotros, pero a veces como que se nos anda olvidando. ¿Ok? Bueno, pues ahora déjenme cambiar mi material y seguimos. Observemos cuál ha sido el pensar acerca del trabajo a través de la historia. Vamos a ver el pensar judío. ¿Cómo piensan los judíos? Para el judío, el trabajo era un don de Dios. Y lo dice en Eclesiastés 3:13, es don de Dios que todo hombre goce el bien de toda su labor. Repito, Eclesiastés 3:13. Este pensar fue totalmente contrario al pensar de las naciones paganas de sus días. Por ejemplo, los griegos consideraban que el trabajo físico era una maldición. Platón y Aristóteles, los grandes filósofos de aquellos tiempos, promovían la idea de que los trabajos intelectuales, como la política, el arte, la filosofía, eran más nobles que el trabajo. Desafortunadamente, hasta la fecha, muchos siguen con esta línea de pensamiento. Decían que el trabajo físico no era honroso. Y entonces, pues imagínense, si no hay un equilibrio, todo esto que él promovía, no es malo ser filósofo ni político. Pero también hay que hacer trabajos físicos, hay que poner en práctica, si no esto sería un caos. Para reflexionar. ¿Qué conceptos negativos tienes tú o has escuchado en el área donde tú te desempeñas? Puede haber muchos comentarios en relación a compañeros que trabajan, que no trabajan. Se les conoce a la gente que no trabaja. Entonces, ¿qué conceptos negativos tienes tú del trabajo? O sea, ¿qué opinión también tienes tú de cómo te estás desempeñando en tu trabajo? El pueblo judío es tan próspero ahora porque siempre ha tenido una mentalidad de ser diligente. Hace 73 años, este pueblo, que por siglos no había tenido una tierra que pudiera llamar propia, se le otorgó de nuevo su propiedad. O sea, ellos habían perdido su nación. Israel, como todos sabemos, es un lugar desértico que nadie sabía cómo aprovechar en el tiempo que fueron exiliados en todo el mundo. Ellos perdieron su nación. Pero el 14 de mayo de 1948, la ONU decidió que se tomó una decisión de que volviesen a tener su propio territorio, y esto fue en 1948. Cuando ellos llegaron a este lugar desértico que nadie quería porque no había agua, pues ellos empezaron a levantarlo en muy poco tiempo. Fíjense, desde que llegaron hasta hoy han pasado solo 73 años. Ellos empezaron a trabajar porque traían la mentalidad del trabajo. En todos los países, si ustedes observan, hay judíos todavía en todos lados. Y yo no conozco, o serán muy contados los judíos pobres. Casi todos tienen dinero.
¿Y saben por qué? Sí los bendice el Señor, pero aparte de esa bendición es porque son trabajadores. Cuando ellos llegaron a sus territorios, inventaron un sistema de riego por goteo, controlado hoy por computadoras. Eran con unas mangueras perforadas y las extendían en los territorios, y entonces él iba por goteo, se iba regando todo lo que sembraban, y de esa manera no se desperdiciaba tanta agua. En la actualidad a esa agua le ponen el fertilizante, y a esto ellos le llaman irrigación fertilizante, y ha sido todo un éxito. Si un día ustedes tienen la oportunidad de ir, que sería lo máximo, pero si no, ahora pueden meterse en internet y ver los paisajes de aquellos lugares, y pareciera que tienen mucha agua, y no es así, sino que han sabido aprovechar, han tenido esas ideas que Dios les ha dado para levantar ese territorio y dar mucho fruto. Ellos, los judíos, también hicieron que todos estos ingenieros, médicos y profesionistas que venían de todo el mundo empezaran a trabajar en áreas de investigación, en todas las áreas. Han trabajado en agricultura, los animalitos, hay muchas vacas. Ellos han prosperado grandemente y ahora son un país sumamente pequeñito, pero rico, muy rico. Y de ahí han salido muchas personas que están innovando en todas las ciencias. ¿Por qué? Porque son personas que traen una mentalidad de trabajo. Ellos son el pueblo de Dios. Entonces, si ustedes van un día a Israel, van a ver cómo esos campos hoy son muy fértiles, tanto que envían sus productos a todo el mundo. Seguimos con el pensar judío. En Proverbios 18:9 dice también: el que es negligente en su trabajo, ese hermano del hombre flojo o del hombre disipador. Entonces, una persona floja o negligente es hermano de un disipador. Y en Éxodo 20 del 8 al 9 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás. No dice espero que te sientas bien para trabajar o debieras de trabajar. Solo dice trabajarás. Si alguien dijera que trabaja un día y descansa 6, diríamos todas: uy, pues qué dichoso. Pero ¿crees tú, amiga, que esto honra a Dios? Pues por supuesto que no, porque Él nos puso el ejemplo, como en todo. El Señor va por delante poniéndonos el ejemplo. Nadie puede decirle: ay, ¿y por qué yo? ¿Y tú, Señor, qué has hecho? El Señor siempre nos va a decir: yo ya puse el ejemplo en todo. Hay un dicho: no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Pero la mayoría decimos: ¿y por qué hacer hoy lo que podemos hacer mañana? Esta es una mentalidad que tenemos que desarraigar. Pues yo digo los mexicanos porque somos mexicanas. Pero si estás en Australia o en Canadá o en Estados Unidos, aplica igual. La mentalidad de flojo debemos desarraigarlas, de esa flojera, de esa pereza, desarraigarla de nuestra vida. Tenemos que vencer la pereza y también vencer a su prima, la procrastinación. ¿Y qué es procrastinación?
pues es eso, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos a ver aquí brevemente cómo Dios desde el principio nos puso ejemplo y dio indicaciones. En el libro de Génesis dice, en el 1 y en el 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fijémonos en las palabras, las obras que hizo Dios. Aquí nos está hablando que Dios obró al crear el universo, y siendo que el hombre fue hecho a imagen de Dios, también nos hizo obreros. ¿Sí? Vemos cómo el Señor en estos dos versículos muestra que el día séptimo Él descansó y reposó, y en el verso 1, ese es en el verso 2, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El Señor terminó su obra y la terminó completa y la hizo perfecta. También nosotros podemos ver cómo Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase, lo guardara. Esto está en el Génesis 2:15. Esto nos habla de trabajo. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio las indicaciones de labrarlo y cuidarlo. Dios llamó a la humanidad, o sea, a todas nosotras, a cultivar la tierra. En este caso a Adán lo llamó para que él lo labrara, como ya lo dije. Él había creado al hombre para ejercer dominio sobre la tierra, y esto sucedió antes de la caída, porque mucha gente dice, no, pues el trabajo es producto de la maldición por haber desobedecido a Dios. No, esto es desde mucho antes, ¿sí? Antes de la caída, antes del pecado. Entonces el trabajo no fue un castigo de Dios. La maldición que vino por el pecado trajo espinos y cardos, pero ya el trabajo existía. Estos espinos y cardos obligaban al hombre a sudar cuando estaba trabajando, pero el trabajo en sí era y sigue siendo una bendición que debe traer realización individual a cada uno de nosotros. Además, fue un llamado tanto al trabajo físico como al trabajo intelectual. En el físico, pues cuando por ejemplo, poda los árboles, la agricultura y todo eso. Y un trabajo intelectual que Dios le dio a Adán, por ejemplo, es que le dijo que él le pusiera nombre a los animales. Yo no sé si ustedes sabían, pero el hombre le puso el nombre a cada animal. No lo hizo Dios. Dios le dijo, hazlo tú ponle nombre. Y también a las plantas les ha puesto nombre el hombre. Ese venía siendo un trabajo intelectual, pero aparte estaba el físico, como ya vimos. Y ninguno de los dos trabajos fue más importante que el otro. Los dos tenían su debida importancia. Vamos a ver consecuencias de la pereza. Punto número 1. La pereza trae frustración y deseo no cumplido. En Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea
y nada alcanza. Otro punto que podemos ver es que la pereza nos va a traer una vida de dificultades y contratiempos. Repito, el punto número 1 es que la pereza trae frustración y deseos no cumplidos. ¿Por qué? Pues porque si no trabajas no vas a cumplir aquello anhelado. El punto número 2 es que la pereza nos va a traer una vida de dificultades y contratiempos. Un ejemplo está en Proverbios 15:19 y dice: el camino del perezoso es como camino de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada, o sea, como una calle muy amplia. Para el perezoso, este camino tiene como espinas y es dificultoso, pero para el recto, para el trabajador, es como una autopista, ¿sí? También la pereza nos va a acarrear pobreza. Y Proverbios 19:15 dice así: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El flojo no produce nada, por lo tanto no tiene nada, es pobre. En Proverbios 20:13 dice el Señor: no ames el sueño. Repito, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Proverbios 28:19 dice: el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, ni seas ociosa ni te juntes con ociosos. Y por ejemplo, por último, tenemos en 2 Tesalonicenses 3:10 y dice lo siguiente: si alguno no quiere trabajar, tampoco comerá. ¿Sí? El que no trabaja no come. La persona floja o vive en la pobreza o es una sanguijuela que vive de los demás. Esto está muy fuerte, pero es la verdad. Vamos a ver un poquito sobre la pereza mental y espiritual. Muchas veces la flojera física, mental y espiritual van juntas, aunque no siempre. Qué pérdida de habilidad mental cuando alguien nunca lee un libro o nunca se esfuerza para aprender cosas nuevas, no porque no pueda, sino porque es flojo. El Señor por eso nos dice: no te des al sueño, mantente despierta y tendrás pan de sobra. ¿Sabías tú que si diariamente dedicáramos 1 hora a estudiar otro idioma, en un año nos podríamos comunicar con ese otro idioma? Pero a veces preferimos, como ya lo hemos dicho vez tras vez, perder el tiempo con la tele, pelis, etcétera, etcétera, en vez de estudiar algo. La persona, por ejemplo, promedio en México, ve más de 35 horas de televisión a la semana, o sea, 5 horas diarias. Esto es una encuesta que se hizo en 2018. Y si esas estadísticas estaban así, imagínense ahora en la pandemia. Si se veían 35 horas de televisión a la semana,
una persona, imagínense ahora que pues están tan reducidas las actividades fuera de casa. Entonces nunca es tarde, podemos iniciar con libros, si no somos asiduos a la lectura, podemos empezar a lo mejor hasta con un libro para niños, algo ligero, con letras grandes, y la Biblia también. Muchas personas no conocen la Biblia, no la leen porque no tienen la educación de la lectura. Desgraciadamente en México sucede esto. Hay personas que sí leen mucho, pero no es la gran mayoría. Entonces se dan cuenta como la pereza nos lleva a no leer toda la provisión que tiene Dios para nosotros en la Biblia. Ahí se los dejo de tarea. Es muy trágico que la flojera espiritual, o sea, entendamos que esta flojera espiritual nos lleva a tener consecuencias eternas, no conocer a Dios por flojera. Porque sabemos que hay otros países que está sumamente prohibido hasta la muerte leer la Biblia, pero nosotros aquí tenemos esa libertad. Empecemos a leer y pidámosle al Señor que nos ayude a leer si no tenemos ese hábito. El Señor en Hebreos 2:1 nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, el Señor nos está diciendo mucho ojo, pongan atención. Necesitamos ser diligentes y disciplinados en nuestra vida espiritual para llegar a alcanzar nuestro máximo potencial en Dios. Ella puso todo, ahora depende qué tanto queremos caminar en ese todo. Hace un momento vimos el fruto de la pereza, de la negligencia. Ahora vamos a ver el fruto de la diligencia o de la persona que sí trabaja. El primer fruto que vamos a ver es prosperidad y éxito. El Señor dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4. Dice: la mano de los diligentes o de los trabajadores será prosperada. La prosperidad y éxito es mucho más que el dinero. Es una sensación de sentir que uno está cumpliendo con el potencial que Dios nos ha dado. Por ejemplo, muchas personas sacrifican un mejor sueldo por hacer algo menos remunerado, pero que les da mayor satisfacción. ¿Cuántos hogares y matrimonios se han disuelto por tanto trabajo para ganar más dinero? Ese no es el punto. Ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para ti. Y el Señor nos lo advierte claramente, ¿sí? Que de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Y yo siempre comento que de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde a su familia. Entonces pidámosle al Señor tener un equilibrio. Y sí se necesita el trabajo, si Dios quiere que lo hagamos, pero que haya una balanza y que no nos vayamos al extremo de mucho trabajo, porque pueden decir, pues flojos, no, pues a chambear todo el tiempo, sin descuidar
tu relación con tu familia, tu relación con Dios y tu bienestar personal. Entonces, ese es el verdadero éxito. Otro fruto que nos da el ser diligente es honor y respeto. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:29, ¿has visto al hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no con los de baja condición. Significa que estas personas se codearán con reyes y nunca serán un don nadie. Una versión moderna dice: has conocido a un hombre muy trabajador, él tendrá éxito y se parará delante de los reyes. Es decir, él recibirá honor y respeto, además de la autosatisfacción. ¿Quién no quiere sentirse respetado por otro en buen plan? Quizás pocos reciban reconocimientos por parte de algunos funcionarios, pero ¿quién no desea el respeto de sus hijos o la admiración de tu esposa, de tu esposo? Hagamos trabajos que dignifiquen a la gente que vive contigo y a tu sociedad. Otro fruto de ser diligente es que vamos a dormir tranquilamente. Y lo dice el Señor en Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador. No hay mejor descanso después de un día bien aprovechado, ¿a poco no? Además de tener la tranquilidad de saber que hay recursos con que pagar nuestras cuentas. Es bien bonito saber que o mañana vas al súper o ya regresaste y compraste alimento, ropa, pagaste las colegiaturas, tu gasolina, tu renta, todos tus gastos físicos, y claro que eso te va a traer descanso. Ahora vamos a ver este punto. Tú puedes vencer la pereza, porque todo lo que estamos viendo está perfecto, pero ahora vamos a buscarle solución a este problema, a este pecado. ¿Reconoces tú que no das de sí todo lo que pudieras dar? ¿Tú sabes que eres un poquito flojita? Si tú lo reconoces, que es el primer punto, pues vamos a ver aquí algunos sencillos pasos para comenzar desde ahora, no mañana, desde ahora. Número 1, confiesa tu pereza delante del Señor. Pídele perdón por no ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Punto número 2, examina tu condición física. A veces la falta de energía es por cosas tan sencillas como ya lo vimos, de salud, o por una deficiente alimentación o demasiada comida, y más si es comida chatarra. También puedes examinar cómo andas en relación al ejercicio, o posiblemente te falten vitaminas, y analiza todo esto y vas a ver cómo el examinar esto te va a traer muchas ventajas. Número 3, porque vas a poder ver la raíz del problema. Número 3, examina tu actitud en cuanto al trabajo. Pregúntate, ¿qué pienso yo del trabajo? Unas podrán decir, ay, a mí me cae re gordo trabajar.
Otras personas dicen, no, lo hago con gusto. Y otras personas dicen, no, es que si yo no hago algo, me siento mal. La pregunta para ti el día de hoy, ¿cuál es tu actitud en cuanto al trabajo? ¿Te da vergüenza tu trabajo? Hay personas que sí les da vergüenza. ¿Tu trabajo te es una carga? ¿Estás frustrada porque no estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Todos estos son factores que pueden afectar seriamente nuestras motivaciones en relación al trabajo, pero siempre hay salidas. ¿Cómo cuál? Pues cultiva una actitud de gratitud por tu trabajo. Hay muchas personas que cuánto no darían por tener no solo un trabajo estable, sino por tener trabajo. Así que dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Otro punto es, no menosprecies tu trabajo. No hay trabajo honesto que no beneficie a otros. Aun si tú eres un recolector de basura, o sea que trabajas recolectando la basura, piensa en los estragos cuando los recolectores no llegan. Es un caos. Otro punto que podemos ver es que confesemos a Dios cuando estamos desanimadas. Dile, Señor, estoy desanimada, estoy desmotivada, este trabajo no me ayuda, no esto, no lo otro, pero velo del lado positivo y sí díselo al Señor, sí, pídele que te dé una nueva visión, tanto del trabajo que tienes o de otro trabajo. Pregúntale si ese es el lugar que Él quiere que tú trabajes, o que si Él tiene otro trabajo para ti. Pregúntaselo. Dios no se enoja porque lo hagas. Y pregúntale cuál es su voluntad. Si es posible que Él abra tus ojos para nuevas oportunidades. Y también, como lo acabo de decir, y si Él tiene un nuevo trabajo para ti, pues que el Señor te lo muestre. Conclusión. La pereza es una tragedia y una de las cosas más tristes que puede ocurrirle al ser humano. Para el cristiano es una vergüenza porque nosotros glorificamos a Dios cuando somos conocidas como personas diligentes. Desgraciadamente, muchas personas que se denominan cristianas han dejado pésimos testimonios en sus trabajos. Y eso no debe de ser así. Y yo hago hincapié en los cristianos porque el Señor nos ha llamado a ser honrados, a ser trabajadores, a dejar la pereza, a ser formales, a no mentir, a no meternos en chismes ni en habladurías. Y desgraciadamente a veces nos deslizamos dejando un pésimo testimonio. Y por supuesto al que ponemos en mal es a Cristo. Porque la gente es tan... Acuérdense que nosotros somos luz en el mundo. Y las personas tienen su mirada puesta en esa luz. Cuando ellos están en obscuridad, pues la luz brilla. Y si están viendo lo que tú estás haciendo, en lo que te equivocas, eso va a ser muy notorio. Así que demos buen testimonio donde estemos, por favor. Que seamos conocidas como hijas de Dios diligentes. Podemos romper malos hábitos
y patrones del pasado, por el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Podemos ser más que vencedoras. Podemos ser vencedoras sobre toda pereza en nuestras vidas. Y por último, para que esta palabra de esperanza sea realidad, primero Jesucristo tiene que estar en el centro de nuestra vida. Si nunca le has entregado tu vida al amor de Jesucristo, hoy quisiera invitarte a que tomes la mejor decisión que jamás hayas tomado en tu vida, a que reconozcas tu insuficiencia y tu necesidad de Dios, a que en humildad confieses tu pecado y en gratitud aceptes el regalo del amor y perdón que Jesucristo nos ofrece, declarándolo tu Señor y Salvador. Y si ya estás siguiendo al Señor Jesús, pero en estos días o en esta clase hoy tú te has dado cuenta que estás luchando y que te sientes derrotada ante las tentaciones que se presentan en la vida cotidiana, pero que esto te ha afectado grandemente tu vida, también acércate a Cristo y no lo sigas ignorando. Muchas veces vamos poniendo al margen de nuestra vida al Señor Jesús, y la invitación es a que hoy tú le digas a Él: te necesito en el centro de mi vida, organizando todo, trayendo balance en mi caminar de fe. Te necesito en mi vida, avivando mi fe por medio del Espíritu Santo. Te necesito para tener fuerzas y voluntad necesaria para resistir las tentaciones que se presentan a cada día, momento a momento, y para poder vivir en tu voluntad y abundancia. En este día, te lo digo a ti, puedes salir de un desierto, del desierto de tu vida, puedes salir victoriosa ante cualquier tentación, y esto solo podemos hacerlo en Jesucristo, ya que en Él tenemos esperanza, porque Jesús venció. Nosotras también podemos ser vencedoras en Cristo. Con esto damos por finalizada nuestra clase, chicas. Les agradezco su atención, su paciencia, su amor. Síganse cuidando, por favor, sigan orando. Quedamos despedidas, chicas. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones. Bye.